circuitos eléctricos vamos a ver redes de dos puertos. Este tema es importante porque en electrónica requerimos entender cómo analizar circuitos de forma simple o verlos como una caja negra cuando los tenemos dentro de otros circuitos, y necesitamos alguna forma de poder simplificar estos circuitos para poder usarlos. Las redes de dos puertos nos permiten hacer esto. Por lo tanto, vamos a ver esta red de dos puertos. ¿Qué son? Se conoce como un puerto a una pareja de terminales a través de las cuales es posible que entre o salga corriente de una red. Los dispositivos o elementos de dos terminales, como la resistencia, los capacitores y las inductancias, son redes de un puerto. Esto es porque tienen obviamente dos terminales. Una red de dos puertos es una red eléctrica con dos puertos diferentes para la entrada y la salida. En consecuencia, una red de dos puertos cuenta con dos pares de terminales que actúan como puntos de acceso, o sea que son estas. Esta es la red, y aquí tenemos dos pares una para la entrada y uno para la salida, ¿no? Entonces, una red de dos puertos. El estudio de la red de dos puertos se debe al menos a dos razones. En primer lugar, dichas redes resultan útiles en las comunicaciones, los sistemas de control, los sistemas de potencia y la electrónica. Por ejemplo, se emplea en electrónica para modelar transistores y facilitar el diseño en cascada. En segundo lugar, se usa para conocer los parámetros de una red de dos puertos, lo cual permite tratarla como una caja negra cuando está incrustada dentro de una red mayor, como les había mencionado. La caracterización de una red de dos puertos requiere que se relacionen las cantidades en las terminales V1, V2, I1 e I2, de las cuales dos son independientes. Los diversos términos que relacionan estas tensiones y corrientes reciben el nombre de parámetros. Supondremos que los circuitos de dos puertos no contienen fuentes independientes, aunque pueden incluir fuentes dependientes. Vamos a iniciar primero con parámetros de impedancia. Los parámetros de impedancia y de admitancia se emplean comúnmente en la síntesis de filtros. Son útiles en el diseño y en el análisis de redes de acoplamiento y de impedancia, así como para las redes de distribución de potencia. Primero analizaremos los parámetros de impedancia y luego los parámetros de admitancia. Una red de dos puertos puede alimentarse por medio de una tensión, como se muestra en la figura A, o por una corriente, como se muestra en la figura B. Pueden ver aquí tenemos alimentación con voltaje o con corriente, o sea, fuentes de voltaje o fuentes de corriente. A partir de cualquiera de estas dos figuras es posible relacionar las tensiones en las terminales con las corrientes en las terminales. De la siguiente manera, aquí tenemos que V1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Aquí las Z obviamente son las resistencias o es la impedancia. La impedancia por la corriente pues me da voltaje, ¿no? Y esto es lo que me hace esta ecuación. Tenemos aquí que V2 es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. O para los que entienden matrices, pues de forma matricial nos queda de esta forma. V1, V2, este vector es igual a esta matriz Z11, Z12, Z21, Z22 por este vector I12. Y pues nos quedaría aquí esta de aquí es Z, que multiplica las corrientes. Donde los términos Z se denominan parámetros de impedancia o simplemente parámetros Z, cuyas unidades son los ohms. El valor de los parámetros puede evaluarse fijando I1 igual a 0, puerto de entrada en circuito abierto, o I2 igual a 0, puerto de salida en cortocircuito, puerto de salida en circuito abierto. Por lo tanto, aquí tenemos que para encontrar Z11 lo que tenemos que hacer, o Z11 es el voltaje 1 entre la corriente 1 cuando la corriente 2. Tenemos también que Z21 es igual a V2 entre I1 cuando I2 es igual a 0. Tenemos que Z12 es igual a V1 entre I2 cuando I1 es igual a 0.
y tenemos que Z22 es igual a V2 entre I2 cuando I1 es igual a 0. Esto es importante porque son las condiciones cómo se obtienen estos parámetros y se calculan siempre de esta forma. Puesto que los parámetros Z se obtienen poniendo en circuito abierto el puerto de entrada o de salida, entonces se les denomina parámetros de impedancia en circuito abierto y se definen de esta manera. Z11 es la impedancia de entrada en circuito abierto, Z12 es la impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 1 al puerto 2 y Z21 es la impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 2 al puerto 1. Z22 es la impedancia de salida en circuito abierto. Z11 y Z21 se obtienen conectando una fuente de voltaje V1 o una fuente de corriente I1 al puerto 1 con el puerto 2 en circuito abierto en función de I1 o V1 y V2. Aquí pueden ver, tenemos en el puerto de entrada una fuente de voltaje, obviamente esta fuente proporciona una corriente. Tenemos aquí esta caja negra que me dice que sus parámetros Z11, que ya los habíamos visto, es V1 entre I1 y Z21 es igual a V2 entre I2. Dejamos el puerto de salida o el puerto 2 abierto, por lo tanto no hay corriente entrando hacia este sistema y vamos a encontrar las ecuaciones para encontrar estos parámetros. Y de igual forma, para encontrar Z12 y Z22, vamos a conectar una fuente de voltaje o de corriente aquí en la salida. Dejamos la entrada abierta, no va a haber corriente en la entrada, va a haber corriente entrando de la salida hacia el sistema y vamos a encontrar Z12 y Z22. Algunas veces Z11 y Z22 se denominan impedancias en el punto de alimentación, en tanto que Z21 y Z12 se llaman impedancias de transferencia. Una impedancia de punto de alimentación es la impedancia de entrada de un dispositivo de dos terminales, o sea, de un puerto, de tal manera que Z11 es la impedancia del punto de excitación de la entrada con el puerto de salida en circuito abierto, en tanto que Z22 es la impedancia del punto de excitación de salida con el puerto de entrada en circuito abierto. Cuando Z11 es igual a Z22, se dice que la red de dos puertos es simétrica. Esto implica que la red de simetría es similar a un espejo en torno en alguna línea central. Así, es posible encontrar una línea que divida la red en dos mitades similares. Cuando la red de dos puertos es lineal y no tiene fuentes dependientes, las impedancias de transferencia son iguales. Z12 es igual a Z21 y se dice que los dos puertos son recíprocos. Esto quiere decir que si se intercambian los puntos de excitación y de respuesta, las impedancias de transferencia permanecen iguales. Un par de puertos es recíproco, si al intercambiar una fuente de tensión ideal en un puerto conectando un amperímetro ideal en el otro puerto, se obtiene la misma lectura en el amperímetro. O sea, esto quiere decir que si yo le conecto una fuente de voltaje, por ejemplo, en la entrada y le pongo un amperímetro a la salida y mido una corriente, y luego conecto esa fuente en la salida y el amperímetro en la entrada y mido esa corriente, si las corrientes son iguales, el puerto es recíproco. Aquí lo podemos ver en esta figura, lo que les mencionaba. Tenemos este voltaje, nos produce una corriente aquí a la salida. En la otra configuración tenemos voltaje a la salida y nos produce una corriente a la entrada. Si estas dos corrientes son iguales, la red es recíproca. Y solamente los pares de puertos que son conformados por resistencias, capacitores y bobinas pueden ser recíprocos, ¿verdad? De otra forma va a estar complicado que lo sea. Una red recíproca puede reemplazarse por el circuito equivalente T de la figura A. Este es un circuito equivalente T. Si la red no es recíproca, se muestra una red equivalente más general en la figura B. Esta es una red más general. Pueden ver aquí, esta tiene las impedancias y tiene esta fuente de voltaje que es dependiente. Y aquí tiene otra fuente de voltaje que es dependiente. Se fijan, esta fuente es dependiente de I2 porque I2 está acá en la salida. Y esta fuente es dependiente de I1 porque I1 está aquí en la entrada. Y para alguna, aquí tengo una nota, para algunas redes de dos puertos no existen parámetros Z.
porque estos no se pueden describir con las ecuaciones anteriores. Entonces algunos circuitos no se pueden describir usando estos, pero tenemos otros parámetros para poder hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo para los parámetros Z. Dice, determínese los parámetros Z para el siguiente circuito. Este es el circuito, se fija, tiene aquí un par a la entrada y un par a la salida. Tiene estas tres resistencias que están aquí en este circuito, y nos piden encontrar los parámetros Z. Vamos a iniciar encontrando Z11 y Z21. Para hacer esto, lo que vamos a hacer primero es poner una fuente de voltaje en la entrada y dejar abierta la salida. Si queremos encontrar Z11 es V1 entre I1. Aquí tenemos ya I1. Lo que tenemos que encontrar es V1. ¿Sí? Aquí tenemos V1, y tenemos que V1 es R1, si lo ponemos aquí, por I1. ¿Sí? Tenemos entonces que R1 por I1, aquí lo tendremos aquí, nos da, esta que está aquí, nos va a dar 60 porque está en serie, si lo sumamos, y V1 es I1 por esta serie, por esta corriente, son 20 más 40 por I1, esto me da 60 ohms. ¿Sí? ¿Por qué me da 60 ohms? Porque aquí se elimina I1 con I1, se ven aquí, se elimina I1 con I1 y aquí me queda 60 ohms. Entonces la resistencia de entrada es este voltaje, ¿sí?, entre esta corriente. Y otra vez, aquí tenemos el voltaje, y el voltaje 1 es esta corriente por estas dos resistencias que están en serie, porque esto está abierto, esta resistencia no cuenta. Tenemos esta resistencia en serie por esta corriente, me da V1, por eso tengo aquí esta suma, 20 más 40 por I1, entre I1 se elimina I1 y me da 60 ohms. Ahora, Z21 es igual a V2 entre I1. V2, si encontramos aquí V2, V2 V2 está aquí, como aquí no fluye corriente, aquí no hay caída, por lo tanto V2 es el mismo voltaje que hay en la resistencia de 40 ohms. ¿Cuánto voltaje en esta resistencia? Bueno, en esta resistencia el voltaje que hay es I1 por 40. Entonces V2 es 40 por I1 entre I1, y esto nos da 40 ohms. ¿Por qué? Porque así se definen las impedancias. O sea, Z11 se define como V1 entre I1 y Z21 se define como V2 entre I2. Y como le digo, ¿por qué? Alguien dirá, bueno, ¿por qué esta resistencia no cuenta aquí cuando vamos a medir Bueno, como la corriente es cero, aquí no hay caída, y al no haber caída es como si esto fuera un cable, por lo tanto V2 aparece en esta resistencia, y I1 por 40 me da V2, lo sustituyo aquí y así encuentro estos 40 ohms. Ahora vamos a determinar Z12 y Z22. Para poder hacer esto, ahora lo que hacemos es ponemos un voltaje en el puerto de salida y dejamos el puerto de entrada abierto, y vamos a encontrar aquí los parámetros con este circuito. Tenemos que Z12 dice que es igual a V1 entre I2. Esto es exactamente igual que lo que acabamos de ver. Como I1 no hay, esta resistencia no tiene caída, y V1 aparece aquí en la resistencia de 40. ¿Cuánto voltaje hay aquí? Pues hay I2 por 40, porque esto está en serie. Entonces I2 por 40 nos da V1. Aquí tengo 42 entre I2 igual a 40. Y así, de esta forma, obtengo 40 ohms. Z22 es V2 entre I2. V2 entre I2, igual que en el ejercicio anterior. V2 es estas resistencias que están en serie por I2, 30 más 40 por I2 entre I2, y esto me da 70 ohms. Recuerden lo mismo, esta resistencia no juega aquí porque este circuito está abierto, y por eso estas dos resistencias están en serie. Continuamos con los parámetros de admitancia. Estos parámetros se obtienen expresando las corrientes de terminal en términos de tensiones en las terminales. Como pueden ver aquí en los parámetros, tienen aquí, estos se especifican que se obtienen
poniendo una corriente en la entrada, ¿sí?, con la salida en cortocircuito, y en el otro caso se obtiene poniendo una corriente a la salida con la entrada en cortocircuito. Entonces aquí tenemos la salida en cortocircuito y en esta tenemos la entrada en cortocircuito. En cualquiera de las figuras A o B es posible expresar las corrientes en las terminales en términos de las tensiones a través de estas o a través de ellas, y se pueden expresar de esta forma: I1 es igual a Y11 por V1 más Y12 por V2. Esta es admitancia. La admitancia es el inverso de la resistencia, o sea, es como si fuera V entre R. 1 en R es igual a Y, o la admitancia, por eso es Y por V1 es igual a la corriente. I2 lo calculamos con Y21 por V1 más Y22 por V2, o en forma matricial igual que lo demás, pues se expresa de esta forma. Los términos Y se conocen como parámetros de admitancia o parámetros y sus unidades son los Siemens, ¿sí? Los Siemens es el inverso del ohm, se conoce como Siemens. Los valores de los parámetros pueden determinarse dejando V1 igual a 0, o sea, que el puerto de entrada en cortocircuito, o V2 igual a 0, puerto de salida en cortocircuito. Aquí, como pueden ver, para el 1,1 y Y11 y Y21 se calculan teniendo el puerto de salida en cortocircuito, por esa razón el voltaje es igual a 0, y para Y12 y Y22 se obtienen teniendo el puerto de entrada en cortocircuito, por esta razón V1 es igual a 0. Para una red de dos puertos que es lineal y sin fuentes dependientes, las admitancias de transferencia son iguales, o sea, Y12 es igual a Y21, y esto se prueba de la misma manera que en el caso de los parámetros Z. Se puede hacer el modelo de una red recíproca Y12 igual a Y21 mediante el circuito equivalente PIN de la figura A. Si la red no es recíproca, una red equivalente más general se muestra en la figura B. Si se fijan, este es un circuito PIN, por la forma que tiene se llama circuito PIN. Este es el circuito general, que ahora, a diferencia del otro, tenía fuentes de voltaje dependientes. Este tiene fuentes de corrientes dependientes. Esta fuente depende de la salida y esta fuente depende de la entrada, aquí como lo pueden ver. Vamos a hacer un ejemplo. Obtengan los parámetros Y de la red pi que se muestra en la figura. Bueno, esta es la figura que tenemos aquí y nos piden que obtengamos los parámetros pi. Para encontrar Y1 y Y2 se pone en cortocircuito el puerto de salida y se conecta una fuente de corriente I1 al puerto de entrada, como se muestra en esta figura. Aquí pueden ver, aquí pusimos la fuente, ¿sí?, y la salida se puso en corto aquí. Y lo que nos piden encontrar es Y11 y Y21. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, al tener un corto aquí, la resistencia de 8 ohms se pone en corto, o sea, es como si no existiera o como si hubiera una línea aquí, y eso provoca que la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 4 ohms queden en paralelo. Entonces, si obtenemos V1 de esta ecuación, V1 es igual a I1, a esta corriente, por el paralelo de estas dos resistencias, ¿no? V1 está en este punto y estas dos están en paralelo, entonces V1 es igual a I1 por el paralelo de estas dos resistencias, y eso me daría 4/3 de I1. Sabemos que la admitancia es I1 entre V1, entonces nos queda esto como I1 entre 4/3 de I1, o lo que es lo mismo, 3/4 de I1, que son 0.75 Siemens. Y de esa forma encontramos Y11. Luego, por divisor de corriente, vamos a encontrar I2 y luego vamos a encontrar Y21. I2
es negativa porque va en contra de esta, se fijan, esta va entrando y esta va entrando, por lo tanto I2 es negativa. Y si lo queremos hacer por divisor de corriente, esta resistencia recuerden que no existe, I2 está entrando aquí. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale I2, o sea, I2 va circulando por aquí, para encontrar I2, la fórmula para encontrar I2 sería, usando divisor de corriente, es la resistencia donde no la quiero, que es la de 4 ohms, entre la suma de las dos resistencias por la corriente de entrada, que sería 4 entre 4 más 2 por I1 es igual a 2/3 de I1. Y tenemos aquí que Y21 es igual a I2 entre V1. Aquí ya teníamos V1 y aquí ya tenemos I2, y esto nos da menos 2/3 de I1 entre 4/3 de I1, o lo que es lo mismo, menos 0.5 Siemens. Y de esta forma encontramos Y21. Para obtener Y12 y Y22 se pone el puerto de entrada en cortocircuito y se conecta una fuente de corriente I2 al puerto de salida, que es como está en este ejemplo. Ahora la resistencia de 4 ohms es la que queda en corto y nos va a quedar la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 8 ohms en paralelo, y vamos a hacer prácticamente el mismo ejercicio. Aquí tenemos que la resistencia de 4 ohms está en cortocircuito y estas dos están en paralelo, y vamos a obtener V2. Obtenemos V2, que es igual que el otro. V2 es el paralelo de esta resistencia por I2, aquí lo tenemos, que es 8/5 de I2, y Y22 es igual a I2 entre V2, que es lo mismo que I2 entre 8/5 de I1, o lo que es lo mismo que 5 octavos, que son 0.625 Siemens. Por divisor de corriente, al igual que lo hicimos en el anterior, encontramos I1 y luego Y12. I1, que es negativo porque va en contra de esta, o sea, I1 va aquí y 2 va entrando, entonces lo obtengo como menos la resistencia donde no la quiero, que son 8 ohms, por la suma de las dos resistencias por la corriente I2, y tenemos que esto nos da igual a 4/5 de I2. Y12 es I1 entre V2, ya tenemos I1, que es la que encontramos aquí, menos 4/5 de I2, y tenemos V2, que es 8/5 de I2, y esto me da menos 0.5 Siemens. Ahora vamos a ver los parámetros híbridos. Los parámetros Z e Y de una red de dos puertos no existen siempre, y por esta razón recurrimos a otros parámetros que se basan en convertir a V1 e I2 en variables dependientes de la siguiente manera. V1 es igual a H11 por I1 más H12 por V2. I2 es igual a H21 por I1 más H22 por V2. O de forma matricial, pues lo tenemos aquí de esta manera. Los parámetros H se conocen como parámetros híbridos debido a que son combinaciones híbridas de cocientes. Estos resultan muy útiles para describir dispositivos electrónicos como los transistores, porque es más fácil medir de manera experimental los parámetros H de tales dispositivos que sus parámetros Z o sus parámetros Y. Por ejemplo, un transformador ideal no tiene parámetros Z, pero es posible describir el transformador ideal por medio de los parámetros híbridos. Los valores de los parámetros híbridos se determinan como, aquí tenemos H11 es V1 entre I1 cuando V2 es igual a 0. H21 es igual a I2 entre I1 cuando V2 es igual a 0. H12 es igual a V1 entre V2 cuando I1 es igual a 0. Y H22 es igual a I2 entre V1 cuando I1 es igual a 0. Como podemos ver, los parámetros H11, H12, H21 y H22 representan respectivamente una impedancia, una ganancia de voltaje, una ganancia de corriente y una admitancia. Esta es la razón por la que se denominan parámetros híbridos. Los valores de los parámetros híbridos se definen como H11 impedancia de entrada en cortocircuito, H12 ganancia inversa de tensión en circuito abierto, H21 ganancia directa de corriente en cortocircuito y H22 admitancia de salida en circuito abierto.
El procedimiento para calcular los parámetros H es similar al que se utilizó para los parámetros Z o Y. Para redes recíprocas como H12 igual a menos H21, esto se puede demostrar de la misma manera que se demostró para Z12, que es igual a Z21. Esta figura nos muestra el modelo híbrido de una red de dos puertos. Si se fijan, esta red híbrida tiene aquí estos parámetros de entrada, H11, tiene aquí una fuente de voltaje dependiente que es H12 por V2. Aquí quiero aclarar que algunas veces van a encontrar esta fuente en lugar de un rombito como un cuadro con más menos. Es más común verla como un cuadro más menos usándose, pero hay diferentes formas de dibujarla. Aquí tenemos, esta la pueden encontrar igual con un circulito, pero normalmente se dibujan cuadrados porque son dependientes. Esta fuente es dependiente del voltaje de salida V2 y esta fuente de corriente es dependiente de la corriente de entrada I1. Entonces este es el modelo estándar de los parámetros híbridos. Vamos a hacer un ejemplo para los parámetros híbridos. Dice, determine los parámetros híbridos de la red de dos puertos de la figura. Aquí tenemos esta figura, estas resistencias, y vamos a determinar H11 y H21. Primero, para poder determinar H11 y H21, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en lo que vimos. H11 y H21 se hacen cuando V2 es igual a 0. Esto quiere decir que V2 está en cortocircuito. Aquí tenemos V2 en cortocircuito y en la entrada colocamos una fuente de corriente. Y vamos a calcular V11. ¿Qué queremos calcular aquí? Yo he estado haciendo los ejemplos y diciendo que estamos calculando, pero ¿por qué los tenemos que calcular de esa forma? Pues miren, la razón por la que se calcula de la forma es porque si se fijan ustedes aquí dice que H11 es igual a V1 entre I1. Entonces queremos buscar unas ecuaciones que tengan V1 e I1 de forma que las podamos despejar de esta forma y podamos encontrar este parámetro. Por esta razón aquí vamos a encontrar V1 o la fórmula de V1 y podemos ver aquí nosotros que V1, si tenemos este circuito y aquí hay una corriente que está produciendo para aquí, V1 tiene que ser forzosamente a más el paralelo de estas dos, porque esta está aquí en corto. Entonces esta más el paralelo de estas dos por I1 me tiene que dar V1. Entonces V1 va a ser igual a 3 en paralelo con 6 más 2 por I1, que es lo que tenemos aquí. V1 es igual a I1 2 más 3 en paralelo con 6. Esto me da igual a 4I1. Y si se fijan, ya tengo V1 y tengo 4I1. Si yo despejo I1 hacia acá, para que me quede V1 entre I1, ese es el parámetro H11 y obtengo los 4 ohms. O obtengo este valor que son 4 ohms. De esa forma obtengo el parámetro H. Siempre tengo que hacer yo el circuito de forma que se me dé esto para no batallar y poder encontrar los parámetros. Ahora, por el visor de corriente quiero encontrar I2. ¿Por qué? Porque H21 es igual a I2 entre I1, si se fijan, I2 entre I1, entonces tengo que encontrar una fórmula que relacione a I2 con I1. Aquí tenemos I2 y aquí tenemos I1 entrando, I1 está entrando aquí, I2 viene aquí a través de la de 3. Si yo quiero encontrar I2, como van en contra, I2 es negativa, entonces I2 va a ser igual a I2 es la que está aquí en esta, o sea, la que pasa a través de la de 3 ohms, llega aquí. Entonces la resistencia donde no la quiero, ¿dónde no la quiero? Pues no la quiero en la de 6, no la quiero en la de 6, o sea, ¿por qué? Porque va en la de 3, ¿verdad? No la quiero en la de 6, entre 6 más 3 por la corriente de entrada, I1, que es la que entra aquí en esta parte del nodo, ¿no? Aquí entra I1, aquí entra I2, ¿verdad? Y yo quiero encontrar ese valor por divisor de tensión, siempre es la resistencia donde no la quiero, o sea, que es la de 6, entre la suma de las resistencias por la corriente de entrada, por I1, y esto me da igual a 2/3 de I1.
Si aquí despejo I2 sobre I1, me queda igual a menos 2/3 y ese es el parámetro H21. Entonces estamos buscando siempre ecuaciones donde podamos hacer nosotros este despeje, o sea, cambiar estas dos para encontrar el parámetro. Ahora queremos obtener H12 y H22. Si nos vamos aquí, dice que H12 y H22 se obtienen cuando I1 es igual a 0. Esto quiere decir entonces que el puerto de entrada está en circuito abierto. Y a la salida debo de haber puesto una fuente de voltaje. Entonces aquí está. Se fijan, dejo I1 igual a 0, eso quiere decir que no hay nada conectado a la entrada, y a la salida conecto una fuente de voltaje. Entonces H12 es V1 entre V2, entonces tengo que encontrar una relación entre V1 y V2, una ecuación que la relacione. Entonces aquí tenemos que V1 aparece en la resistencia de 6 ohms, entonces lo puedo encontrar con divisor de voltaje. Si yo quiero hacer el divisor de voltaje, V1 va a ser igual a 6, la resistencia donde lo quiero, ¿sí? Entre la suma de la resistencia, esta no cuenta porque no hay corriente, V1 me aparece aquí. Entonces la resistencia donde la quiero, entre la suma de las resistencias por el voltaje de entrada. V1 es igual a 6 entre 6 más 3 por V2. Esto me da 2/3 de V2, y tenemos que V1 entre V2 es igual a 2/3 y es igual a H12, y de esa forma encontré H12. Luego por último queremos encontrar H22. H22 es igual a I2 entre V2. Entonces tengo que tener una ecuación que me relacione V2 con I2, y pues aquí la podemos ver fácilmente. Esta malla, esta parte de aquí no cuenta. Tenemos que I2 por 3 más 6 me va a dar V2, que es lo que tenemos aquí. Entonces esto es igual a 9I2, y V2 entre I2 es H22, y tenemos entonces que H22 es igual a 1 noveno Siemens. Vamos a hacer otro ejercicio. Nos piden que determinemos el equivalente de Thevenin en el puerto de salida del circuito de la figura. Y si se fijan aquí, me dan esta figura, me dan una caja negra, y esta caja negra me dicen que sus parámetros son H11 igual a 1 kilo, H12 igual a menos 2, H21 igual a 10 y H22 igual a 200 microsiemens. Y me dan esta fuente, esta es la caja negra, esto está afuera de esta caja, y tiene 60 volts y 40 ohms de resistencia de salida, esta fuente que tenemos aquí. Entonces dice, para determinar Z Thevenin y voltaje Thevenin se aplica el procedimiento usual, teniendo en cuenta las fórmulas que relacionan los puertos de entrada y salida del modelo H. Para obtener la Z Thevenin se quita la fuente de voltaje de 60 volts, o sea, se pone en corto la fuente de voltaje en la entrada, y se aplica una tensión de 1 volt en el puerto de salida, como se muestra en la figura A. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y entonces, de las ecuaciones de los parámetros híbridos, tenemos aquí que V1 igual a H11 por I1 más H12 por V2, I2 es igual a H21 por I1 más H22 por V2, y sabemos por este problema que V2 es igual a 1, y que V1, que es el que está aquí, es igual a menos 40 por I1, ¿sí? ¿Por qué negativo? Porque la corriente va así en la resistencia. Para que fuera positivo tendría que venir al otro lado, pero como va de esta forma es negativo. Aquí sustituimos V1 y V2 en las ecuaciones de los parámetros H. Entonces tenemos aquí que menos 41 es igual a H11 por I1 más H12, y esto de aquí obtenemos I1, de esto obtenemos I1 como H12 menos H12 entre 40 más H11. De aquí, si se fijan, lo único que hicimos fue pasar los valores hacia este lado, o sea, podemos pasar aquí H11 por I1 negativo, entonces me queda 40 más I1, de aquí, perdón, 40 más H11, y luego lo pasamos dividiendo hacia este lado, junto con el signo nos queda menos H12 entre 40 más H11, y tenemos que I2 es igual a H21 por I1 más H22. Sustituimos I1 y obtenemos, o sea, este I1 lo vamos a sustituir aquí, y tenemos que I2 es igual a H22 menos, o sea, H22 menos este menos por este que está aquí, por esta multiplicación, me queda igual
a H11 por H22 menos H21 por H12 más H22 por 40 entre H11 más 40. Aquí sabemos que Z Thevenin es igual a V2 entre I2. Entonces, como V2 es igual a 1, I2 ya lo calculamos, que es el valor que tenemos aquí anteriormente, es este aquí, I2. Entonces nos queda que Z Thevenin es igual, aquí se fijan, esta parte se van a invertir, esto va a quedar arriba y esto va a quedar abajo. H11 más 40 entre H11 por H22 menos H21 por H12 más H22 por 40. Y sustituyendo los valores de los parámetros, o sea, sustituimos estos valores por sus valores que tenemos aquí en esta parte de aquí. Y vamos encontrando que la Z Thevenin es igual a 1040 entre 20 y 21. Y esto nos da 51.46 ohms. Este es el valor de la Z Thevenin. Para obtener el voltaje Thevenin se encuentra la tensión del circuito abierto de este circuito. Entonces lo que hacemos es polarizamos a este circuito con su fuente normal y medimos el voltaje de este lado. En el puerto de entrada tenemos que menos 60 más 40 más V1 es igual a 0, o sea, esta malla que está aquí. Y por lo tanto V1 es igual a 60 menos 40 por I1. Y en el puerto de salida tenemos que I2 es igual a 0, o sea, aquí 2 es igual a 0 porque está en circuito abierto. Sustituyendo las ecuaciones de los parámetros H, en los parámetros H tenemos que 60 menos 41 es igual a H11 por I2 más H12 por V2. Entonces ya despejando tenemos que 60 es igual a H11 más 40 por I1 más H12 por V2. Como I2 es igual a 0, en la siguiente ecuación tenemos que 0 es igual a H21 por I1 más H2 por V2. Despejamos I1 es igual a menos H22 entre H21 por V2. Vamos a sustituir esta I1 aquí. Y entonces nos vamos a tener que 60 es igual a menos H11 más 40 por H22 entre H21 más H12 y sacamos de factor común V2 porque H12 también está multiplicado por V2. Y entonces vamos a calcular el voltaje Thevenin, que es igual a V2 igual a 60 entre menos H11 más 40 por H2 entre H21 más H12. Ok, entonces despejando aquí o recomendando los términos, nos queda que el voltaje Thevenin es igual a 60 H21 entre H12 por H21 menos H11 por H22 menos 40 H22. Y el voltaje Thevenin nos queda que es igual a 60 por 10 entre menos 20, 20, 21 y esto nos da menos 29.69 volts. Y aquí ya encontramos el circuito. Ahora vamos a ver los parámetros híbridos inversos. Los parámetros H están relacionados con otros parámetros que se llaman G o híbridos inversos. Y estos se utilizan para describir las corrientes y las tensiones en las terminales como I1 es igual a G11 por V1 más G12 por I2 y V2 es igual a G21 por V1 más G22 por I2 y de forma matricial pues lo tenemos aquí en esta ecuación. Los valores de los parámetros G se determinan de esta forma. G11 es I1 entre V1 que cuando la corriente I2 es igual a 0 y G21 es igual a V2 entre V1 cuando la corriente I2 es igual a 0. G12 es igual a I1 entre I2 cuando V1 es igual a 0 y G22 es igual a V2 entre I2 cuando V1 es igual a 0. Se denominan G11 admitancia de entrada en circuito abierto, G12 ganancia inversa de corriente en cortocircuito, G21 ganancia directa de tensión en circuito abierto y G22 impedancia de salida en cortocircuito. La figura presenta el modelo híbrido inverso de un modelo de red de dos puertos. Los parámetros G a menudo se utilizan para modelar transistores de efecto de campo. Los H están en los BJT y los G en los de campo. Aquí, como ustedes pueden ver, esta red tiene una fuente de corriente dependiente de la corriente de salida y esta es una fuente de voltaje dependiente del voltaje de la entrada.
Igual vamos a repetir el ejercicio que hicimos con los parámetros híbridos H, pero ahora para los parámetros G. Aquí dice que para determinar G11 y G21 se deja en circuito abierto el puerto de salida y se conecta una fuente de voltaje V1 al puerto de entrada, como se muestra en esta figura. Entonces queremos calcular I1 para obtener G11, porque G11 es I1 entre V1, entonces tenemos que buscar una relación entre V1 e I1. Aquí tenemos que, como esta está abierta, V1 forzosamente es la suma de estas dos resistencias por esta corriente. De aquí tenemos que V1 es igual a I1 por 2 más 6 es igual a 8 I1, y G11 es V1 entre I1, entonces es igual a 8 Siemens, porque es I1 entre V1 son Siemens, porque es lo contrario al ohm, ¿no? O el inverso del ohm. Ahora, por divisor de voltaje calculamos V2 y G21. G21, aquí lo tenemos, es V2 entre V1, entonces tenemos que encontrar una relación entre V2 y V1. Aquí tenemos que V2 va a ser igual a 6 entre 2 más 6 por el voltaje de la entrada. Aquí lo tenemos y esto nos da 3/4 de V1. Si pasamos V2 entre V1, esto nos da igual a 3/4 y encontramos que G21 es igual a 3/4. Ahora vamos a obtener G12 y G22. Para hacer esto se pone en corto la entrada y se pone una fuente de corriente en la salida. G12 es I1 entre I2, entonces necesitamos una relación de I1 e I2, I1 e I2. I1 es la que va aquí, I2 es la que viene acá, entonces por lo tanto si yo quiero encontrar I1 es negativa porque va opuesta a esta, va a ser la resistencia donde no la quiero en la de 6, entre la suma de las dos por la corriente I2. De aquí tenemos que I2 entre I1 entre I2 es igual a menos 3/4. Luego calculamos V2 y G22, porque G22 es V2 entre I1. Entonces tenemos aquí que V2 es igual a 3 más 6, 3 por el paralelo de estas dos, porque estas dos están en paralelo. Aquí las pueden ver, entonces tenemos 2 más 6, perdón, 2 en paralelo con 6 más 3 por I2 me van a dar V2, que es lo que tenemos aquí. Despejamos V2 entre I1 y esto me da igual a 4.5 ohms. Y de esta forma obtuvimos los parámetros G. Muy bien, ahora estos son los parámetros que vamos a ver. Hay otros parámetros que son los de transmisión, esos no los voy a ver por lo pronto, después lo completaré en otro video más adelante. Hoy quiero ver una aplicación de estos parámetros en los transistores, principalmente de los parámetros H. Cualquiera de los conjuntos de parámetros de dos puertos se pueden utilizar para analizar circuitos con transistores. Sin embargo, los parámetros híbridos, los H, son los más útiles para estos. Se miden con facilidad y muchas veces se proporcionan en los datos del fabricante o en las hojas de especificaciones de los transistores. Los parámetros H ofrecen una rápida estimación del desempeño de los circuitos transistorizados. Se utilizan para determinar con exactitud la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia de salida de un transistor. Cuando los dos puertos representan un amplificador, es posible deducir con facilidad expresiones para la ganancia de voltaje, que son A u B, la ganancia de corriente, que es AI, la impedancia de entrada, que es Z de entrada, y la impedancia de salida, que es Z de salida, y estas las podemos definir de la siguiente forma. AV es V2 entre V1, AI es I2 entre I1, Z de entrada es V1 entre I1 y Z de salida es V2 entre I2 cuando el voltaje es igual a 0. Los parámetros H de los transistores tienen significados específicos que se expresan por medio de subíndices. Estos se listan mediante el primer subíndice y se relacionan con los parámetros H en general de la manera siguiente. HI es igual a H11, HR es igual a H12, HF es igual a H21 y H0 es igual a H22. Bueno, es HO, no es H0, es HO.
Los subíndices I, R, F y O significan I de entrada, R de inverso, F de directo y S de salida, o sea que sería I de input, R de reverse, F de forward y O de output. El segundo subíndice especifica el tipo de conexión utilizada. Una E es para emisor común, una C es para colector común y una B para base común. Aquí el interés principal es la conexión de emisor común, ¿no? Es lo que nos va a interesar por lo pronto. De esta forma, los cuatro parámetros H del amplificador de emisor común son HIE, que es impedancia de entrada de la base, HRE, que es relación inversa de retroalimentación de tensión, HFE, ganancia de corriente base colector, y HOE, admitancia de salida. Estos se calculan o miden de la misma manera que los parámetros H generales, y los valores comunes son HIE ronda los 6 kilo ohms, HRE el 1.5 por 10 a la menos 4, HFE 200, HOE es igual a 8 microsiemens. Se debe recordar que estos valores representan características de corriente alterna del transistor medidas en circunstancias específicas. Entonces el fabricante nos dice cómo las midió y cómo encontró estos parámetros. Aquí la figura muestra el diagrama de circuito del amplificador de emisor común, que es la figura A, y tenemos un transistor. A lo mejor algunos de ustedes no están familiarizados con el símbolo del transistor. Este es un símbolo de un transistor NPN. Aquí pues me interesa verlo porque es solamente una demostración de cómo se utilizan estos parámetros y requerimos saberlos en electrónica. Y el modelo híbrido equivalente, esta parte de aquí es de aquí a aquí, es el transistor que está aquí, y tiene una fuente de voltaje dependiente de la salida y una fuente de corriente dependiente de la corriente de la entrada. Y sus ecuaciones: VB es igual a HIE por IB más HRE por VC, y IC es igual a HFE por IB más HOE por VC. Considérese el amplificador transistorizado que se conecta a una fuente de corriente alterna y a una carga que se muestra en la figura. Este es un ejemplo de una red de dos puertos incluida dentro de una red mayor. Aquí se fijan, este es el transistor que lo estamos viendo como una red de dos puertos, esta parte de aquí, y estas son conexiones externas a él, y queremos saber cómo va a reaccionar este circuito cuando le conectemos estas partes externas. Y como ya tenemos estos valores, cuando nosotros conectemos podemos conocer cómo va a reaccionar este circuito. Podemos ver en la figura que VC es igual a menos RL por IC. Aquí en la figura tenemos VC es igual a menos IC por RL. ¿Por qué menos? Porque la corriente viene entrando, o sea, viene aquí al más. Si viniera del más hacia afuera sería positiva, pero como viene hacia el más es negativa por la corriente convencional. Entonces VC es igual a menos IC por RL, y esto lo vamos a sustituir en la ecuación, en esta ecuación que tenemos aquí, que es la de IC. IC es igual a HFE por IB más HOE por VC. Entonces voy a obtener IC igual a HFE por IB menos HOE por RL por IC. Sustituí este valor aquí, por lo tanto este se volvió negativo y tenemos RL por IC. Reacomodando nos va a quedar que 1 más HOE por RL por IC es igual a HFE por IB. La ganancia, aquí tenemos la ganancia de corriente, en la corriente de la salida entre la corriente de entrada. La corriente de salida es la del colector, la corriente de la entrada es la de la base. Entonces IC entre IB es una ganancia y es la ganancia corriente, y queda definida como HFE entre 1 más HOE por RL. Se puede expresar IB en términos de VC de la siguiente manera. Tenemos que IC es igual a HFE entre 1 más HOE por RL, todo esto por IB, y esto es igual a HFE por IB más HOE por VC. Si despejamos de aquí IB, nos va a quedar que IB es igual a HOE, tenemos aquí que IB es igual a HOE por VC entre HFE entre 1 más HOE por RL menos HFE. Entonces,
Aquí tenemos, esta parte de aquí es esto de aquí, ¿sí? Sacamos de aquí IB y nos quedó esta ecuación. Ahora vamos a sustituir la ecuación obtenida. Esta ecuación que obtuvimos la vamos a sustituir en esta ecuación, que es esta que tenemos aquí, la de la entrada. La vamos a sustituir y vamos a pasar a VC como divisor de VB. O sea, de esta ecuación vamos a sustituir aquí, y estos términos VC los vamos a pasar hacia abajo de VB aquí como divisor, y ya sustituido nos va a quedar esto como HIE más HIE por HOE por RL menos HRE por HFE por RR entre menos HFE por RL. La ganancia de voltaje es el voltaje de la salida entre voltaje de entrada, voltaje de la salida entre voltaje de entrada, que es el inverso de estos dos, si se fijan. Este es VC entre VB, entonces esto nos queda invertido y nos va a quedar como menos HFE por RL entre HIE más HIE por HOE menos HRE por HFE por RL. Si a alguien no le queda muy claro cómo pasamos de aquí hacia acá, ¿sí? O sea, cómo fuimos de aquí a esto, bueno, pues les dejo aquí esta filmina de referencia. Ahí ustedes le pueden dar, detener el video y hacer la ecuación. Aquí está la siguiente, el video, la ecuación, y van a ver cómo llegamos a esta fórmula, que es la misma que tenemos aquí. Bueno, esta, y ya después reacomodada nos queda así, ¿no? Entonces denle pausa si alguien está interesado, o hagan el ejercicio. Pues es interesante siempre hacer el ejercicio para entender qué hicimos. Ok, de esta figura, que es la que habíamos visto de la resistencia de entrada y la resistencia de salida, vamos a obtener la resistencia de entrada, ¿sí? La resistencia de la salida. Estas ecuaciones son las que ya sabemos de aquí. Entonces queremos encontrar la impedancia de entrada. Aquí, para encontrar la impedancia de entrada, primero vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho, reemplazar VC por su valor, su equivalente, ¿sí? Y después vamos a pasar IB, ¿sí? O vamos a dividir todo entre IB, todo lo dividimos entre IB para que me quede VB entre IB. Aquí se elimina el IB, me queda HE menos HRE por RLC, IC entre IB. Recuerden que aquí, bueno, la impedancia de salida, de entrada, pero se define como VB entre IB. Aquí tenemos VB entre IB, entonces esta es la impedancia de salida, solamente que debe estar definida por los parámetros H y no debe haber estas IC y RB aquí estorbándome para que me quede todo en función de los parámetros. Entonces IC e IB, recuerden, esta es la ganancia de corriente, entonces vamos a sustituirlo por su valor de ganancia de corriente, ¿sí? Vamos a sustituirlo aquí y nos va a quedar que la impedancia de entrada va a ser igual a HIE menos HE por RL por esto que está aquí, y me va a quedar esta ecuación. Para obtener la resistencia de salida, pues la resistencia de salida es la misma que el equivalente Thevenin. Para encontrar la resistencia de salida del equivalente Thevenin ponemos la fuente de entrada en corto, ¿sí? Ponemos una fuente de 1 volt a la salida y encontramos esta ecuación. Sabemos que la Z de salida va a ser igual a el voltaje C entre IC, ¿sí? Y vamos a poner el voltaje C en 1 volt. Entonces, como BC es igual a 1 volt, aquí en la malla de entrada, fíjense, la malla de entrada, aquí tenemos en la malla de entrada, esta que está aquí, BB es igual a IB por IB más HR por VC, ¿sí? Porque este es dependiente de VC y este es igual a 1 volt. Entonces me va a quedar que HRE por 1 es igual a menos IB por RS más HIE, y despejando IB nos queda que este es igual a HRE entre RS más HIE. Para la malla de salida, entonces vamos a tener que IC es igual a HOE por 1 más HFE por IB. Sustituyendo IB, o sea, esta IB la vamos a sustituir por este valor, nos queda que IC es RS más HIE por HOE menos HRE por HFE entre RS más HIE. Acuérdense que estamos trabajando con fuentes dependientes, por eso estamos poniendo el voltaje de salida en la malla de entrada y la corriente de entrada en la malla de salida. Como la impedancia está definida como VC entre IC,
Entonces VC vale 1, IC ya lo calculamos, que esta que está aquí, y IC va a ser entonces, o sea, la impedancia de salida va a ser el inverso IC, ¿verdad? Porque este vale 1 entre IC, pues el inverso IC, que ya habíamos encontrado anteriormente aquí. Entonces esto va a quedar invertido. Tenemos entonces que la impedancia de salida es igual a RS más HIE entre RS más HIE por HOE menos HRE por HFE. Y de esta forma encontramos las impedancias de entrada, salida y las ganancias del transistor. Entonces, hasta aquí llegamos a lo que son los parámetros. ¿Por qué quería ver los parámetros? Porque los parámetros son muy importantes en la electrónica, principalmente en el estudio de transistores, cuando estamos viendo el análisis de pequeña señal. Entonces requerimos conocerlos, al menos para estar familiarizados con ellos cuando entremos en los transistores a hacer los problemas que hacen ahí. Y en circuitos eléctricos pues es importante conocerlos, porque también tenemos la aplicación, o esta es una aplicación de circuitos eléctricos que después se utiliza en los transistores y en otros y en otras más áreas de estudio. Ok, los veo en el siguiente video.